presento a un viejo amigo, Gustavo Bertol. ¡Grite! ¡Granada! ¡Cúbrete! ¡Le dieron a Bembón y a la India! ¡El indio sacrificó a su vieja! Yo no puedo permitir que te conviertas en la espada que me tenga contra la pared. Tú crees mucho en lo que dice mi papá. Pero te digo una cosa, mijo. Mi papá no tiene lealtad ni al diablo. Y escúchame bien, a ti no te puede salir tu numerito, ¿eh? Porque a mí me queda papá para mucho más rato. ¿De veras estás dispuesto a destruirme la vida? ¿No te importa tu madre, tu hermana embarazada, tu abuela? Saludos de mi parte a la huerca Sara. Postre. ¿Por dónde vas a pasar a toda esta gente? Solo se puede pasar por la cueva del diablo con tanta gente. Tengo que distraer a la migra mientras cruzamos y se me está ocurriendo algo. Si Vicenta no pasa por ahí. Me corto un huevo, si no, Sánchez, y te lo regalo. Esta pinche vida. Hay deudas que solamente se pagan con la muerte. El desierto es una fosa común donde caben miles de muertos y se los traga sin misericordia. Sé que estás pensando en tu mamá, pero tienes que ser fuerte. Por ellos. Nomás dime si quieres que maneje. No, yo puedo. Quiero hacerlo. Vicenta, no seas necia. Podemos esperar a mañana. Que mañana ni madres, pues. Esta vez la historia va a tener un final distinto, ¿eh? Vamos a cruzar para el gabacho y el pago es el que le estamos dando a toda esta pobre gente. Por ti, Edelmira, donde quiera que estés, hoy te vas a sentir orgullosa de mi ama. No disparen, por favor, no disparen. What the fuck is the other guy? I don't know. Are you kidding me? He got away? Hey, boss. Sánchez. Daniel, la Coyote no te mintió. Te dio información real. Detuvimos el camión. Estaba lleno de metanfetaminas. No, no me mintió. Pero los entregó para distraernos. ¿Agarraron a alguien? Sí, un tipo. Perfecto. Él nos va a decir si Vicenta tiene alguna relación con esa mercancía. Voy a sacarle todo lo que pueda. Oye, ¿tú no crees que ella tenga algo que ver con la entrega de drogas? No, I don't think so. Un narco nunca entrega su mercancía. Lo que pienso es que sabía del cruce de ese cargamento y nos dio el pitazo para distraernos, mientras ella cruza a los migrantes. Ajá. Oh my God. Sánchez, wait. She's coming, man. La estoy viendo, I told ya. Espera, ¿la estás viendo? Supones que es ella. ¿Quién nos va a cruzar un camión de pasajeros por el desierto? Ok. I'll let you know when I catch her. Bye. Williams. Yeah. Estos hombres están armados. Esto es una emboscada. ¿Y esa gente? ¿Vas a parar? Vicenta va directo a una trampa. Let's be ready, okay? Bienvenidos, paisanos. Hijos de puta. Mataron a la Coyote. Mira, Tuti, yo sé que vos estás triste,
Todos estamos igual, pues. Pero vos no sos la asesina. Y tampoco alaste ese gatillo. Claro que es mi culpa. Si yo no hubiera querido vengar la muerte de mi hijito, mi man estaría vivo. Es mi culpa. Hey, a Manny nadie lo obligó a hacer esta vuelta. Él quería vengarse de ese perro del Indio Amaro. Yo debía haber contratado a otra persona que si lo hubieran matado, pues que no me hubiera importado, ¿cierto? Hey, un momento. Manuel era la persona perfecta para esta vuelta. Además, él tenía su propia deuda con el cártel de Tijuana. Lo hizo por defenderme. ¿Sabe qué, Pepito? Yo no vuelvo a poner un peso para ver a la pichurria del Indio Amaro. Y encima me cae ese polocho encima a hacerme preguntas como si yo fuera una delincuente, ¿lo vi? Ah, sí, Marcelo Doriga te estuvo preguntando cositas. Sí, me preguntó que quién era mi marido, que qué hacía, que cuáles eran sus negocios, que cómo había conocido a ese cucho, que quién era Mario Casas, qué mamera de man. Ay, te preguntó por ese tal Mario Casas. Sí. Pepito, usted sabe, parce, con cuántos hombres yo me he acostado en la vida, ¿ah? Y yo no me acuerdo de verdad, conscientemente, de haberme comido ningún Mario Casas. Parce, yo me quiero acostar a dormir y pensar que Manny no está muerto. Vamos, vamos. Creo que ya fue suficiente. Bueno, está bien. Lo voy a aceptar porque es la primera vez que estoy con ella y debe estar un poco cansada. Vamos, mi amor. Pero la próxima vez la voy a ir a buscar al jardín. Ni se te ocurra hacer eso. Tú pones un pie allá y te juro que soy capaz de cualquier cosa. ¿Qué? Te recuerdo que soy el padre. ¿Me lo vas a prohibir? No podés porque tenemos un documento firmado. Es que si da un paso más, te juro que le parto la cara, Bebote. Tranquilo, Marcelo. Entre tanto guarro no creo que haga nada. Gallo que canta no pica. Eso, me gustaría mucho que la próxima visita sea en mi casa. Le quiero mostrarle el cuarto que le mandé a decorar. Chau, hermosa. Besito. Chau. Ven, mi amor. Araceli. Ya estuvo, Bebote. Vamos a ver a dónde nos lleva Mario. Vamos. Eric. ¿Qué pasó, Tita? Aquí estoy. ¿Vas a salir? Esa camisa es nueva. Sí, es nueva. Vas a verte con esa mujer, ¿verdad? Fue ella la que te llamó hace rato. Me tratas así porque yo no puedo darte un hijo, ¿verdad? Ay, Josefina, yo no sé dónde sacas tú tanta tarugada, de verdad. No soy pendejo. Yo sé que quieres un hijo. Y la única vez que pude embarazarme de ti, lo perdí, Eric. No es justo. ¿Por qué no lo intentamos? Yo quiero darte ese hijo que tanto deseas. Vamos a embarazarnos. A ver, mija. ¿Tú no te acuerdas de cuando perdimos a nuestro bebé? El médico fue muy, pero muy claro. Tú no me puedes dar hijos, Josefina. ¡Órale, compita! ¡Entra al camión! ¿Yo? Pues ni modo que yo, A ver cuántos están vivos. La Vicenta ni me la toques. ¡Órale, ¿Qué chico está esperando? ¡Órale! ¡Adentro del camión! ¿Quieres que lo haga yo? ¿Qué, ¡Órale! ¡Órale! Patrón, no sé cómo decirle esto, pero nos sorprendió la amiga de la DEA en la frontera. Sí, se empezó a armar la balacera y nos quitaron toda la merca. Nos fumigaron con plomo. Yo de puro milagro me pude salvar.
Milagro va a ser que no te mate por esta cagada de los gas. Entonces, el cabrón del poligringo Martín nos traicionó. Solo él pudo avisarles a los de la migra que íbamos a pasar por ahí. Ahí vayan bajando ya. Ese p*** ya se puso la cruz encima, ¿eh? Patrón, Benito y Trompa se murieron. Al Bartolo sí lo agarraron. Esta vez no vamos a repetir la historia del Bechoncho. Hazle como sea, Roscas, pero quiero que mates al Bartolo ese antes de que se lo lleven, ¿eh? Ese vato es nuevo y yo no le tengo confianza. Pero, patrón, si regreso me van a matar. Yo no voy a salir vivo de ahí. Mira, si no te mandan ellos, te mato yo. Así que tú decides. Ya, quiero ese vato callado para siempre. Ya estuvo. Ya estuvo, Rosa. Hay que irla. ¡Aquí les mandan saludos los traseros, señores! ¡Órale, muévanse! ¡Muévanse, muévanse! ¡Let's go, 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 go! ¡Go! Come on. Espérense, hombre, espérense. Espérense, que no somos de la migra. Espérate, hombre. ¡Dejen a mi papá! ¡No le hagan daño! A ver, no somos de la migra, ¿sí? Ven este camión. Llevamos a 60 migrantes como ustedes. Vénganse con nosotros y no van a tener problemas para cruzar el gabacho. El pollero que nos trajo desde Michoacán nos abandonó. Ya no sabíamos ni para dónde caminar. Llevamos 2 días perdidos. Perros desgraciados. Chenta, ya es tarde. Vámonos. Ya es peligroso. Pues es mediodía. Deben de estar atrapando toda la droga del Indio Amaro. Ya a Phillips le debe de haber caído el 20 que le dije lo de la cueva del diablo y el decomiso de la droga para confundirlos y sacármelos de encima. Si es que, si quieren estar bien, vámonos. Suban al camión. Sí, son estos cap... ¡Ni Vicenta ni migrantes! ¡Ah! ¡Mi gringo nos traicionó! Es el otro. Es otro pinche gringo. Si no quieren dormir en una cárcel, gabacha. ¡Retirada, captes! ¡Vámonos! 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 Whoa! Whoa! Shoot! Shoot! Hey, turn around! That side! That side! Okay! Cover me! Cover me! Gringo con hamburguesas. No te la vas a acabar, cabrón. ¡Vámonos! Tienes el derecho de permanecer en silencio. Todo lo que digas será usado en tu contra. Gringos. Ni se lo imaginan. Mi gente no me va a dejar abandonado. ¡Arriba! Pues lo logramos, cara. ¡Ya pasó la frontera, pues! Les pasamos allá adelante y ni se dieron cuenta. Los migras y la DEA estaban ocupados arrestando a los narcos y decomisándolo la droga. Pues así debería de ser siempre, que nos dejen en paz a nosotros que no. Yo sabía que la carnada iba a funcionar. A ver, todos allá atrás. Hoy empezó para ustedes el sueño americano. Eso es todo. Yo soy hija de Delmira Rigores y de Vicente Acero. Soy tu hermana, Salvador.